Muy buenos días a todos. En unos 15 minutos daremos inicio al evento. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos. A las 8:15 daremos inicio al evento.
En 2 minutos daremos inicio al evento. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Les voy a dar unas breves recomendaciones para el buen desarrollo del evento. Tengan en cuenta tener ni el micrófono ni la cámara encendidos, pero van a poder comunicarse y escribirle sus preguntas al conferencista a través del chat de preguntas y respuestas, PIR, que van a encontrar en la parte de abajo de su pantalla con un icono de signo de interrogación. Por favor, escribirle a todos los panelistas. Si tienes algún inconveniente técnico, por favor, dirigirte de manera privada al usuario que se llama soporte técnico. El evento durará aproximadamente 1 hora y media, incluyendo la sesión de preguntas y respuestas. Al final de la conferencia, te agradecemos responder la encuesta de satisfacción que será enviada a través del chat de preguntas y respuestas. Y por último, esta sesión será grabada y se transmitirá a través de las redes sociales de Uniandes Caribe. Que disfruten el evento. Muy buenos días a todos. Soy Marcela Ariza, directora de Uniandes Caribe. En nombre de la universidad les doy una cordial bienvenida a este consultorio empresarial que desarrollamos en el marco de la campaña Estamos Contigo Caribe. Quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestros más de 65 aliados en toda la región, los medios de comunicación, RCN Radio, El Universal, La República, El Isleño y demás medios locales, a las alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, gremios del sector productivo y demás entidades de apoyo y fomento a las pymes. Un agradecimiento muy especial también a Uniandinos, Capítulo Norte. El consultorio empresarial Estamos Contigo Caribe nace para acompañar a las pymes durante y después de la contingencia por el COVID-19. Nuestro cuerpo profesoral aportará su conocimiento y experiencia atendiendo consultas empresariales rápidas para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de este sector empresarial. Nos acompañan el doctor Juan Carlos Flechas, director de la Red de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Administración de Empresas, y el doctor Germano Tálora, quien hoy expondrá sobre los protocolos de bioseguridad. El consultorio incluye una agenda con más de 12 conferencias que abarcan diferentes temas entre bioseguridad, finanzas, gerencia, estrategia, innovación, sostenibilidad. Los invitamos a que se inscriban y participen de todas las conferencias. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestro moderador, el doctor Juan Carlos Flechas. Bienvenidos nuevamente. Marcela, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mil gracias por estar en este espacio, lo diseñamos para ustedes. Mi objetivo como moderador va a ser transmitir sus preguntas que nos van a dejar a través del chat, tanto en Facebook, en las redes sociales, como aquí en el chat de esta herramienta. Es un gusto poder presentar al doctor Germano Tálora. Es médico general y especialista en Administración de Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad de los Andes.
También tiene una especialización en salud ocupacional del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. También ha estado con nosotros en alta dirección y liderazgo estratégico en la Facultad de Administración y es docente de la Facultad de Medicina. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento Médico, Seguridad y Salud en el Trabajo en la Universidad de los Andes. Este tema a todos los empresarios nos está funcionando muy bien, pero queremos aportar mucho más sobre el tema de bioseguridad. Doctor Germán, gracias por acompañarnos y adelante con su presentación. Muy buen día para todos. Mil gracias a los organizadores por la invitación y espero que esta conferencia ayude un poco a mitigar todos los elementos que nos está presentando esta pandemia de COVID-19. Entonces, dando inicio a esta charla, quisiera aclarar que no tiene un componente muy médico, tiene un componente mayor de seguridad y salud en el trabajo, para que cuando algunas empresas ya hayan abierto sus puertas o estén también prestos a abrir sus puertas y reanudar su actividad, podamos tener las mayores garantías de seguridad y salud para nuestros trabajadores. Claro, evidentemente cumpliendo alguna normatividad que nos impone el Estado colombiano, pero lo más importante acá es la vida y la salud de las personas en el ambiente de trabajo. Quiero empezar por compartirles que es muy importante desarrollar un protocolo para el regreso o retorno seguro al trabajo. Para esto se requiere, como en casi todos los temas empresariales, de una voluntad, un pronunciamiento específico de la alta dirección de las empresas, ya sea por política, por directriz o por lineamiento, para que esto fluya por toda la empresa con la participación de todas las personas que allí laboran y poder tener un reinicio exitoso de las actividades económicas, tratando de salvaguardar, insisto, la vida y la integridad de los seres humanos que allí laboran. Entonces, ese protocolo en general, pues como todos los protocolos, debe contener un objetivo. El objetivo clarísimo es aquel de la protección y vamos a ver más adelante con qué elementos se logra ese objetivo. El alcance no solamente está definido hacia los trabajadores específicamente, también puede haber contratistas, puede haber visitantes, puede haber clientes y todo esto hay que tenerlo definido dentro de ese mismo protocolo. A veces tenemos personal de planta que está en misión y ese personal hay que tenerlo también en la base de nuestros datos para poderles brindar también la protección adecuada en el ambiente de trabajo. Hay unos conceptos básicos y un glosario de términos en estos protocolos que nos llevan a entender mejor cuáles son los conceptos que allí se dan. Por ejemplo, qué es un caso sospechoso, qué es un caso confirmado, etcétera, etcétera. Y es muy importante para que todas las personas entendamos claramente la complejidad de lo que significa esta pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que se produce, que es el COVID-19. Luego se plantea unos capítulos de responsabilidades por áreas que más adelante vamos a ilustrar al respecto. Y la determinación de retorno a despoblaciones de carácter escalonado, progresivo, por necesidades que también son básicas para la empresa. Ahí me explico un poquito. No es necesario que la totalidad de las personas reinicien sus actividades. Depende de qué es lo que sea esencial para la empresa. En primera instancia, nosotros dividimos todo este tema en 3 fases. Una fase 1, que es la que estamos terminando, que es el aislamiento total. En ese aislamiento estamos dando un espacio para que la epidemia no sea tan evidentemente fuerte en todas las poblaciones, dar espacio para que los servicios de salud se fortalezcamos las unidades de cuidado intensivo
y demos tiempo también a que los tratamientos y posibles vacunas se vayan dando en la medida en que van avanzando en esos desarrollos. Esas necesidades básicas de la empresa entonces deben definirse también por el grupo o el equipo que está definiendo cómo se retorna a las actividades. ¿Y cómo se hace esa determinación también? Porque a veces puede haber algunas situaciones inherentes a lo básico, a lo esencial de la empresa, pero hay que contrastarlo con los niveles de riesgo a los cuales las personas pueden estar abocadas, dependiendo también evidentemente del sector industrial o empresarial en el cual está inmersa la empresa. Entonces, en los capítulos de responsabilidad, tenemos allí cuáles serían las responsabilidades de la alta dirección. Como lo mencioné anteriormente, debe haber un pronunciamiento y un compromiso con el protocolo mismo que está planteando para toda su empresa. El pronunciamiento debe ser oficial, debe ser socializado en todo y con todos los miembros de la empresa. También debe estar visible para que los contratistas, sobre todo esos contratistas permanentes y los clientes, también tengan toda la información sobre en esa institución o en esa empresa cómo se está desarrollando este tema de bioseguridad. El compromiso total que incluye también esa conformación del comité o grupo responsable. Ese comité pues debe estar evidentemente liderado por las personas que están a cargo de seguridad y salud en el trabajo y conformar también equipos que tienen que ver con algo que vamos a ver más adelante, que cuáles son las intervenciones de tipo ingenieril, de tipo administrativo y de tipo trabajo seguro. También la alta dirección tiene la responsabilidad de proveer los recursos necesarios para afrontar ese retorno seguro o la actividad de trabajo seguro en las instituciones. Esos recursos no solamente están dados en los elementos de protección colectiva, los de protección en el ambiente, las barreras que se pueden colocar también en los ambientes de trabajo y los elementos de protección personal para los trabajadores que están expuestos, no necesariamente porque en la empresa haya algunos riesgos, porque siempre existirán. Estamos aquí hablando de la protección contra el coronavirus que produce la enfermedad COVID-19. Y una cosa muy importante para que todo lo anterior fluya es definir el plan de comunicaciones institucional o empresarial. Allí hay que ser muy asertivos con las comunicaciones, cómo salen las comunicaciones, hacia qué públicos va dirigida esa comunicación y también debe haber una claridad en cuanto a los cronogramas de aplicaciones de las fases de retorno al trabajo seguro. ¿Qué responsabilidades tendría entonces ese comité COVID-19? Es desarrollar y presentar el protocolo a la alta dirección para su evaluación y para su aprobación. Ese protocolo debe estar muy bien estructurado porque finalmente ante las instituciones de control sanitarias del Estado puede llegarse a presentar una evaluación como nos está ocurriendo también en todas estas actividades industriales o empresariales que ya están empezando a desarrollarse nuevamente. El primer ejemplo fue el de la construcción, en el cual los constructores tienen que determinar a través de sus protocolos cuál va a ser la forma segura de volver al trabajo. También ese comité debe definir el equipo táctico y operativo para la implementación del mismo protocolo. ¿Qué quiere decir un equipo táctico? Es aquel que se encarga de ya llevar a la práctica esto con un equipo operativo, el cual tiene las responsabilidades también de velar por el cumplimiento de la implementación de todo este sistema. No solamente es plantearlo en el papel ni dejar señalizada la empresa, sino también vigilar por el cumplimiento estricto de estos temas. Esa definición del cronograma de implementación del protocolo está asociado con las fases que les mencioné anteriormente. La fase 1 es el aislamiento y solamente deberán estar yendo a la empresa las personas que se requieren para actividades básicas de aseo, de mantenimiento y demás. En la fase 2 ya empieza a haber un escalonamiento un poco mayor de personas que van a hacer actividades también esenciales de la institución, pero habrá otras que no. Por ejemplo, algún personal de tipo administrativo podría seguir en trabajo remoto o en trabajo en casa.
No quiero definir acá el tema de teletrabajo, ya que el teletrabajo es un tema que está normado por el gobierno colombiano y en esa situación hay que seguir el libro blanco y es muy complicado cumplir con todo esto. Entonces, ante esta situación, lo que sí el Estado colombiano ha determinado que se puede realizar es trabajo desde casa o trabajo remoto. Entonces, allí habrá otra implementación de esto. Luego de esto vienen todas las implementaciones de las acciones que el protocolo determine. Por ejemplo, hay que tener en cuenta el distanciamiento social para el ingreso a las organizaciones, el distanciamiento social dentro de la organización, la protección respiratoria que es clave ante esta situación de esta pandemia. Los mal llamados tapabocas, ahorita en un momento les hablaré un poco más en profundidad sobre ellos, el uso adecuado de ellos y por qué es tan importante este punto de la protección respiratoria sobre cualquier otra cosa que podamos definir en esta situación del control y la mitigación de los efectos de la enfermedad. Luego, el seguimiento y verificación para la mejora continua. Esto pues tiene que ver con los ciclos PHBA, en los cuales casi todas las personas que trabajamos en estos ambientes de seguridad y salud en el trabajo estamos familiarizados en la planeación, en el hacer, en el verificar y volver a retomar para hacer todos los correctivos y la continua mejora en las organizaciones es muy importante. El equipo táctico tiene que ver con varias de las unidades que regularmente funcionan en las empresas. El de talento humano, por ejemplo, se considera un equipo táctico, aunque también tiene participación en lo estratégico, en la asesoría y con relación a los empleados, cómo están en trabajo remoto, el trabajo desde sus casas, procurar que tengan todos los elementos de confort para trabajar y demás. Ese plan de retorno de los trabajadores de acuerdo a la prioridad se debe definir también por talento humano, quienes con base en los organigramas, en los profesiogramas y en los elementos de la prioridad del arranque empresarial deben ser los que definen esta situación. También definir el personal que seguirá trabajando en casa. Mencionaba probablemente el personal administrativo que no requiere esa presencialidad, que puede hacer desde su casa a través de computador, y a través de las redes, a través de línea, seguir trabajando sin ningún problema para la empresa ni para las personas. Luego, definir con las áreas de operación los turnos y rotaciones. Como este va a ser un retorno de tipo escalonado, no todo el mundo va a poder estar allí, todas las condiciones de aislamiento, no, de distanciamiento social. No puede haber operación si las personas no tienen por lo menos 2 metros de distancia entre uno y otro, que esto lo ha definido la reglamentación a nivel nacional y a nivel internacional. Turnos que pueden ser definidos en la semana, pueden ser semanas comprimidas, pueden ser horarios reducidos, pueden tener rotaciones, como lo ha expresado el ministro de Trabajo en los últimos días, de 4 días de 12 horas de trabajo y estar rotando en esos 4 días todas las personas que requieren estar en la empresa. Muy importante lo que sigue con el área de gestión de cambios, si es que existe, o definir dentro del equipo una persona o varias personas que estén a cargo de la gestión del cambio. No hay nada más complejo que las situaciones de cambio y la reactividad ante él. En este momento creo que a todos nos cambió la vida esta pandemia. La pandemia no nos la esperábamos ninguno. Los de salud trabajábamos en otras situaciones posibles, como podría ser la gripe aviar, la estábamos esperando hace muchos años, pero nos da sorpresas la naturaleza y llega este virus, este coronavirus, que aunque hay muchos coronavirus circulantes regularmente y producen temas respiratorios de manera estacional y con cierta repetición en algunas poblaciones, pero este virus en particular ha sido muy complicado por la agresividad, sobre todo en la distribución a nivel mundial. Entonces ese cambio debe asumirse rápidamente y con toda la
compromiso de toda la institución y de las personas de la institución, porque la normalidad a la que estábamos acostumbrados a vivir, pienso personalmente que ya no va a ser esa misma que estábamos acostumbrados a vivir hace 6 meses. Tenemos que aprender a vivir de manera diferente, comportarnos de manera diferente, porque mientras no haya una solución definitiva con una vacuna que realmente nos ofrezca un tratamiento definitivo y control de esta epidemia, pues vamos a tener que ajustar nuestras vidas, tanto en lo laboral como en lo personal y lo familiar. Es obligatorio el levantamiento de una encuesta de perfiles de los trabajadores y no solamente por el ambiente de trabajo en el cual ellos están desempeñándose, sino también en la familia. Si ustedes recuerdan la resolución 666, allí hay uno de sus numerales que menciona esta encuesta que deben levantar todas las empresas con carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que la encuesta debe determinar los datos de la persona, su nombre, cédula, teléfono, dirección y demás, evidentemente conservando y resguardando todo lo que la ley de habeas data nos impone, y también sobre con quiénes vive, con qué personas realmente convive y si esas personas tienen algún tipo de riesgo. Puede ser porque vive o cohabita con personas que trabajan en el sector salud en primera línea de atención de COVID-19 o personas mayores de 60 años o de 70 años bueno, los de 70 años tienen una particularidad que desde el inicio de la epidemia el Estado colombiano determinó una cuarentena especial para ellos y si tienen otras enfermedades, pues como la diabetes, la hipertensión, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera, debemos tener mucho cuidado con ellos y desde el punto de vista empresarial, pues tener ese panorama muy claro para saber también qué elementos de protección adicionales tiene que tener el trabajador para su retorno a casa. Bueno. También es una responsabilidad del equipo táctico el plan de control de retorno de los trabajadores. Ese plan de control de retorno significa que ya está hecha la encuesta. Con base en la encuesta podemos clasificar a los trabajadores que deben regresar para realizar las actividades esenciales y básicas de la institución, pero contrastado, como lo dije inicialmente, con el panorama de riesgos que ello significa, tanto en la casa, en el plan de movilidad en la ciudad, el retorno a la casa, que eso es muy importante. Tal vez, y a mi juicio, lo más importante no es tanto tampoco lo que uno pueda tener exposición en su entorno de trabajo, porque allí, si hacemos las cosas bien hechas, pues seguramente vamos a tener todos los elementos de protección, sobre todo respiratoria, que nos va a evitar contagios. Pero si nos descuidamos al salir de casa o al retornar a casa en el transporte público, pues podemos tener algunos problemas, sobre todo de contagios de tipo ya comunitario, en donde ya el ambiente de trabajo no participa, pero se ve afectado. Lo mismo y muy importante en casa. Cuando uno llega a la casa y no toma todas las precauciones, los adultos mayores, los niños menores de 1 año sobre todo, o incluso los menores de 5 años, personas que convivan con nosotros, que tengan enfermedades crónicas, que estén en tratamientos con corticoides que disminuyan sus sistemas de defensa, por ejemplo, son personas a las cuales debemos brindarles especial atención. En el plan de seguridad de retorno al trabajo también tenemos el apoyo con el control de temperatura al ingreso no solo de los trabajadores, sino de toda persona que vaya a ingresar a la organización. Allí entonces lo que proponemos son termómetros que miden la radiación infrarroja de nuestro cuerpo y lo miden de esa manera, sin contacto directo con la piel. No es muy útil el termómetro que tiene la necesidad de hacer contacto con la piel por el riesgo también de contagio que eso significa. Podemos no ser muy juiciosos en la desinfección de estos termómetros y llevarle a la siguiente persona la posibilidad de un contagio. El control de temperatura idealmente debe ser de la siguiente manera.
Cuando la persona llega, se toma la temperatura. Si está por debajo de 38 grados, es una persona que probablemente no tiene fiebre. Si está igual a 38 o superior a 38, tenemos que hacerle un nuevo control. Entonces, lo que se sugiere es definir un área en la cual las personas puedan reposar, sentarse durante 10 minutos y volver a hacer una toma de temperatura. Sobre todo en las temperaturas de la costa norte del país, puede venir uno o en bicicleta o estar bajo el rayo del sol, y eso también implica aumento de la temperatura. Ese reposo es muy importante para poder verificar si realmente hay fiebre o no existe la fiebre. Si en la segunda toma la temperatura sigue mayor a 38 grados, se le debe indicar al trabajador retorno a su casa, avisar a la EPS y para que allí tomen las medidas pertinentes, la visita a casa de los grupos de respuesta inmediata de las diferentes secretarías de salud o de la EPS como tal. Esa persona con temperatura alta y si tiene algunos otros síntomas y signos, pasará a ser una persona sospechosa y se le harán las pruebas necesarias, al igual que se indagará sobre sus contactos estrechos en casa y contactos con otras personas en el ambiente laboral o en otros ambientes también. Debe haber apoyo en el control de lavado adecuado de manos antes del ingreso. La idea de esto es, en lo posible, colocar lavamanos al ingreso. Los lavamanos portátiles se consiguen y hay muchos modelos, muchas posibilidades. Estos lavamanos portátiles, los ideales para evitar contactos con las manos, son los que funcionan con pedal. El pedal, o hay dos pedales, uno que es el que suministra el jabón, y el jabón aquí es muy importante, muchísimo más importante que el gel desinfectante de manos. El jabón tiene una gran particularidad sobre el virus. El virus tiene una capa grasa en su cubierta. Qué pena, no voy a hablar en términos médicos, voy a hablar en términos muy comunes para que nos entendamos todo. Esa capa de grasa al contacto con el jabón literalmente se vuelve otro jabón. Eso técnicamente se llama saponificar la grasa y destruye el virus. Por eso es tan importante remojarse las manos, aplicar el jabón dedo por dedo, las palmas de las manos, el dorso de las manos, los pliegues entre los dedos, hasta la muñeca, lavar muy bien durante 20 segundos para que el jabón haga su efecto real sobre las manos de la persona que va a ingresar. El apoyo al seguimiento al cumplimiento de las normas de higiene y la permanencia en la empresa. Estamos también proponiendo la aplicación de otros temas al ingreso, que más adelante hablaré de ellos, pero es muy importante que al interior las personas del comité operativo que se encarga del control haga cumplir el uso adecuado del tapabocas, del mal llamado tapabocas, y ahora les voy a explicar por qué creo que es mal llamado tapabocas. Doctor Germán, dime. Quisiera pedirle un favor. Tenemos un recuadro gris que está apareciendo en la parte inferior. ¿Podría poner su presentación en modo presentación y cerrar algún aviso que debe tener en el equipo, por favor? Listo. Y ponerlo en modo presentación para que se vea completa la pantalla. Permite. Qué pena, no me he dado cuenta. Tranquilo. Listo. Muchas gracias. A ti, gracias, Juan Carlos. Entonces, el equipo táctico también debe tener la responsabilidad de controlar los servicios de aseo. El plan de limpieza y desinfección de áreas y superficies es muy importante. Es la limpieza regular que se hace en todas las instituciones, pero también en las superficies de trabajo, la desinfección. ¿Cuál es la mejor desinfección? Realmente con alcohol, y ojalá con alcohol glicerinado, en las diluciones que se están planteando, 50 y 50 o 70-30, y son efectivas. También son efectivos, pero dependiendo de la empresa, de los equipos, herramientas y demás que utilicen, si se pueden utilizar amonios cuaternarios o hipoclorito, porque estos pueden causar algunos daños en algunos equipos. Yo en esto recomiendo que para el plan de limpieza de equipos y algunos instrumentos y herramientas se consulte con las recomendaciones del proveedor para evitar que estas cosas nos ocurran como daños
Y les cuento que anecdóticamente a mí me ocurrió en el consultorio que un operario muy acucioso empezó a hacer una aspersión muy juiciosa, muy acuciosa de todo el consultorio, y cuando llegué el lunes, los fonendoscopios, tensiómetros, las mesas, las lámparas de cuello de cisne y demás estaban todas oxidadas, que son altamente corrosivos estas sustancias con hipoclorito. Entonces, algunas que combinan amonios cuaternarios y alcohol pueden ser mejor, pero yo sugiero que consulten con las recomendaciones del fabricante para la limpieza y desinfección. Programación de desinfección por aspersión en los lugares en donde son cerrados. En los lugares abiertos no vale mucho la pena este tema, porque la desinfección, ese agente desinfectante no dura mucho tiempo trabajando realmente. Los túneles o los canales estos que a veces se están ofreciendo de aspersión sobre los seres humanos de sustancias no es para nada recomendable. Es más el daño que originan que lo que realmente están funcionando para controlar la pandemia. En esta situación están incluso ya prohibidos por el gobierno colombiano, por las autoridades sanitarias, y en el mundo entero ya se ha entrado en proscribir este tipo de sistemas. Estos sistemas son útiles para equipos, para algunos equipos particulares, para algunos elementos agrícolas y demás, pero no sobre los seres humanos. Puede causar mucha irritación en los ojos, la garganta, producir problemas respiratorios más severos de lo que uno se podría imaginar aún con la infección. Ahora, también hay que proveer de manera permanente jabón en los lavamanos y duchas. Esto es muy importante porque aunque tengamos los lavamanos y las duchas disponibles, si el jabón no está allí, pues no va a ser eficiente este tema. Para el equipo de seguridad y salud en el trabajo, es importantísimo evaluar y valorar los riesgos en las diferentes actividades laborales que hay en la organización. ¿Esto qué quiere decir? Algunos riesgos, y en algunas instituciones que hay riesgo biológico, por ejemplo, en laboratorios clínicos, en laboratorios de ensayos, en laboratorios de investigación, puede ser muy importante por la posible exposición que tengan las personas. Pero también hay otros ambientes en los cuales sustancias químicas, incluso algunos elementos que hay en el ambiente, como humos, neblinas, polvos, etcétera, etcétera, puede alterar aún más la vía respiratoria y volver más proclive o más sensible a una posible infección con COVID-19 a las personas expuestas a estos ambientes. Luego también el equipo de seguridad y salud en el trabajo debe coordinar con otros departamentos y áreas las estrategias y acciones necesarias para el desarrollo del protocolo. Entonces, ahí también es muy importante que con las áreas se definen los turnos junto con gestión humana o con talento humano, cómo son esas rotaciones y cómo se van a aplicar todas las medidas en los diferentes grupos. Participar en las reuniones establecidas por las entidades de control, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Secretarías de Salud. Ustedes, yo creo que han visto la gran afluencia que ha habido de decretos, resoluciones, circulares, decretos a nivel municipal. Aquí en Bogotá pues ha habido muchos decretos a nivel de expedidos por la alcaldía de Bogotá, y en las otras ciudades puede pasar exactamente lo mismo, lo cual quiere decir que el equipo de seguridad y salud en el trabajo debe estar monitoreando de manera permanente, y esto es de carácter diario, en que salen todos estos temas normativos para que pueda estar acorde la empresa o la institución con lo que la regulación del Estado nos está imponiendo. Perdón que algo pasa que no me deja pasar la diapositiva. No se preocupe, doctor, se anda muy bien. Hay varias inquietudes en el chat y ahora las vamos a resolver. Listo. Bueno, ahora sí pasó. También seguridad y salud en el trabajo debe velar por el cumplimiento del protocolo y las medidas establecidas para el retorno e ingreso del personal. A mi juicio, en las organizaciones debe ser el grupo que va a tener mucha más carga,
tanto por el desarrollo y los ajustes permanentes del protocolo, de acuerdo con lo que mencioné anteriormente sobre las normas, como también la protección de la salud y la integridad de las personas. Entonces, debe ser el primero en llegar y el último en salir de las instituciones, velando por el cumplimiento de todas estas normas y medidas que se establezcan para esa protección. El protocolo de atención de emergencias para la brigada administrativa. En muchas empresas grandes, pues existe la brigada de tipo administrativo. En unas más pequeñas, pues como lo define la ley, solamente hay una persona que es el veedor de la seguridad y salud en el trabajo. Pero de todos modos, en caso de una situación de emergencia, deben ajustarse los PEC, que quiere decir Plan de Emergencias y Contingencias Institucionales, para que las personas que atienden la emergencia en dado caso tampoco tengan una exposición mayor a una posible infección o contagio con coronavirus COVID-19. Porque cuando ocurren las emergencias en las instituciones, ya sea por accidente de trabajo, por una enfermedad de tipo común pero aguda, que la persona, por ejemplo, se desmaye en el ambiente de trabajo, pues la brigada, las personas que atienden esa emergencia deben tener toda la protección y deben recordar una premisa de la situación de atención prehospitalaria que aplica para socorristas, emergencias, todos los grupos médicos, enfermería, todos los que trabajamos en estos temas, que es primero yo, segundo yo y tercero yo. Pero no es por que sea egoísta el tema, sino porque si uno no se protege, ya no va a ser una persona afectada, sino pueden ser una o varias. Entonces, eso es uno de los dogmas de la atención prehospitalaria. Hay que protegerse para proteger bien y atender de manera adecuada a las personas. Una responsabilidad inmensa, y las empresas han tenido que acudir a ciertos ajustes, y algunos muy importantes, para el acompañamiento a las personas que están haciendo trabajo en casa. Ese acompañamiento de trabajo en casa tiene unas complejidades, perdón. El acompañamiento para el trabajo en casa, porque regularmente no todas las personas tienen en casa un escritorio, una silla adecuada, no cuentan con un ambiente para trabajar desde casa. Ahora, si son personas que están en la operación directa, en la producción, en la línea de producción, pues con mayor razón no van a tener en la casa ninguna de estas situaciones para que puedan seguir con su trabajo. Esto hace más relación a las personas de tipo administrativo o con labores de tipo administrativo que trabajan con videoterminales de manera virtual. Hay que evaluar las situaciones y condiciones de trabajo, tratar de controlar los riesgos laborales a los que puede estar expuesto en casa. Y en casa pues es mucho más difícil el trabajo porque está generalmente acompañado por la familia. Si hay niños pequeños pues tienen otras responsabilidades de escolaridad. Y este tema ha afectado todos los ámbitos de las familias, todos los ámbitos sociales. Los que tienen niños en este momento se estarán acordando de lo que estoy diciendo a través de volver a recordar temas básicos de académicos como las matemáticas, álgebra, etcétera, etcétera, en que hay que apoyar también a los muchachos y a los niños en estas actividades académicas. O sea, aparte del trabajo regular, tienen otro trabajo en la casa y trabajo de tipo académico con sus familias. Bueno, este es otro tema importantísimo para seguridad y salud en el trabajo, que es demarcar y señalizar de manera amable y de fácil interpretación los espacios que se definan para proporcionar distanciamiento social, en los controles de acceso, en los senderos, cómo generar las filas, tanto para el acceso como para otros ingresos como las cafeterías, los espacios de bienestar, entre otros. ¿Qué deseo como recalcar en esto o resaltar en este tema? Los espacios se deben definir idealmente con 2 metros de separación entre los seres humanos. ¿Por qué muchas personas preguntan por qué 2 metros? Porque cuando uno está hablando como lo estoy haciendo yo aquí, pero estoy solo junto con mi computador, pero eso no quiere decir que cuando yo hablo no estoy produciendo
ciertas gotillas, ciertas gotas muy chiquitas, pequeñitas y otras mucho más grandes al hablar y al respirar, que si yo estuviera infectado o contagiado con COVID-19, estaría esparciéndolos por esta habitación y más o menos a los 2 metros de distancia hemos identificado a nivel de los seguimientos del virus que ahí ya el virus no alcanza a la otra persona. Por eso es muy importante. El virus es pesado. El virus relativamente de manera fácil cae al piso. Y eso son otras situaciones. Ahorita recordaré lo del piso para hacerles énfasis en otros temas. Las gotillas muy chiquitas llamadas aerosoles son las que pueden durar suspendidas más tiempo en el ambiente. Entonces también hay es una recomendación muy especial de mantener los ambientes bien ventilados, abrir las ventanas y ojalá las puertas para que haya una circulación de aire y se lleve fácilmente estas gotillas, pero no los aires acondicionados. Yo sé que estamos hablando de temperaturas muy diferentes a la ciudad de Bogotá, temperaturas muy altas en la costa atlántica, con bastante humedad, y a todos nos encanta el aire acondicionado. Estamos como felices si está el aire acondicionado refrescándonos, pero los aires acondicionados que más adelante mencionaré, si son de sistema cerrado o sistema abierto, tienen grandes diferencias en el control de esta pandemia. Entonces, más adelante les voy a mencionar algo de esto. En los controles de acceso debe haber también unas líneas o unas marcas en las cuales en la fila se deben mantener los 2 metros de distanciamiento. En los senderos, dentro de la organización también no debe ir las personas hablando con las otras, debe haber algunos elementos de distanciamiento muy seguro entre las personas. Estamos muy acostumbrados y nosotros como una cultura muy latina, de alto perfil social, estamos muy acostumbrados a saludarnos muy cercanos, de abrazos, conocemos a las personas y al despedirnos ya estamos despidiéndonos de abrazo, besos, entonces estamos demasiado acostumbrados a ello y es una de las cosas que esta pandemia nos está llevando a cambiar esas costumbres. Las filas en las cafeterías deben tener el mismo distanciamiento. No podemos sentarnos uno al lado del otro. Ya sea a nivel de espacio lateral o diagonal, deben guardarse, ojalá, los 2 metros de ser posible. Eso también implica que las capacidades de los espacios ya no van a ser las mismas. Les doy un ejemplo. En nuestra institución, en algunos salones en los cuales cabían cerca de 82 personas, estamos reduciendo al 30 o 35% esa capacidad de los salones, incluyendo cafeterías y espacios de bienestar. Entonces, eso hace que tengamos o tenga mayor relevancia esto que mencioné anteriormente de los turnos, del escalonamiento en la asistencia y demás, para que no colmatemos los espacios y tengamos la oportunidad de tener distanciamiento social. Y por último, pues esta área de seguridad y salud en el trabajo tiene la responsabilidad de proponer las intervenciones cuando se requieran para mejorar las medidas adoptadas. En algunos casos nosotros estamos proponiendo que, por ejemplo, se tengan tapetes desinfectantes de los zapatos para el acceso a las instalaciones, no para el egreso. Para el egreso hay otras medidas para el retorno a casa. Pero hay otras cosas en las cuales sí definimos, por ejemplo, en los baños, qué debe existir para el secado de manos. Esto tiene que ver lo anterior con la capacidad máxima de ocupación de la empresa acorde con las normas que el Estado colombiano nos ha expuesto. En eso, pues, el distanciamiento social es clave. Y yo creo aquí que es muy importante recordar 3 elementos básicos de la mitigación de esta pandemia. 1, crítico y clave, el lavado de manos con agua y jabón. Durante 20 segundos el frotarse el jabón y luego enjuagarse muy bien. Y hacerlo varias veces en el día, mínimo cada 3 horas. La máxima ocupación de la empresa es para el distanciamiento social, que es el segundo elemento clave en este tipo de cosas. Y la tercera, y muy importante también, es ese compromiso de todas las personas con las normas anteriormente definidas. El uso adecuado del protector respiratorio es la gran diferencia entre poder ser contagiado o no. Y por eso
he dicho varias veces, el mal llamado tapabocas. Es responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo asignar también y entregar los EPPs, o sea, los elementos de protección personal. Pero antes quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ahora vamos a ver más adelante en las intervenciones de ingeniería, que es una intervención en la fuente. Puede haber intervenciones en el medio y por último en los seres humanos. Esto de los elementos de protección personal, pues es un poco redundante, pero a eso tenemos que llegar también, a que esos elementos adecuados para cada labor, teniendo en cuenta los riesgos de exposición a COVID-19, aún en el ambiente de trabajo en el cual ya tenía ciertos elementos de protección que me habían asignado para protegerme del ambiente laboral, aquí tiene que haber una protección también muy especial con relación a la epidemia de COVID-19. Insisto, velar por el distanciamiento social y porque todas las personas usen la protección respiratoria. La protección respiratoria, aquí me voy a detener. Están ofreciendo en el mercado muchos protectores, bueno, muchos tapabocas. Insisto, ¿por qué les digo mal llamados tapabocas? Porque si uno ve una gran cantidad de gente, lo está usando realmente como tapabocas. Se tapan la boca y la nariz no. Y uno les pregunta y dice, pues es que es un tapabocas. Sí, pero es que está mal determinado. Realmente es una mascarilla de protección respiratoria y debe cubrir nariz y boca completamente y pasar por debajo del mentón. Tampoco son útiles aquellos elementos que están dando por debajo de los labios y a duras penas alcanzan a tapar la punta de la nariz. Debe ser un protector respiratorio amplio de estos con pliegues que alcance y que tenga arriba la barra de ajuste sobre el dorso de la nariz y llegue hasta los pómulos y abajo de cubrir por debajo del mentón. Eso sí hace una buena protección, pero el tener solamente tapada la boca, y los veo mucho en muchas instituciones, los veo en la calle, las personas con este tapabocas, incluso a veces ni siquiera tapando la boca, tapando el cuello y solamente se lo ponen más o menos bien cuando ven un policía que puede multarlos o llamarles la atención por el uso inadecuado de estos elementos. Bueno, aquí entonces les voy a hacer una propuesta acorde con las recomendaciones de la Organización de Seguridad y Salud, la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Estados Unidos, en lo que es un referente a nivel internacional. Esta propuesta hace 3 elementos claves: controles de ingeniería, o plantea 3 elementos claves: controles de ingeniería, controles administrativos y controles para el trabajo seguro. ¿Cuáles son los de ingeniería? Y voy a hablar un poquito aquí de algo que puede ocurrir mucho más allá que aquí en el frío bogotano. Los aires acondicionados y sistemas de inyección de aire cerrado pues tienen la capacidad de estar recirculando ese aire dentro del mismo ambiente. Entonces, ¿qué es la recomendación que nos hacen? Ponerle filtros especiales, pero son unos filtros EPA. Esos filtros son bastante costosos y en algunas organizaciones pues no tienen la capacidad financiera de hacerlo. Entonces, ¿cuál es el plan allí? Desafortunadamente, sufrir un poco de calor y humedad, abrir ventanas, abrir puertas y ventilar muy bien todos los espacios, como dice el segundo punto allí. Si son aires acondicionados de sistema exterior, pues tienen otras condiciones diferentes y debe haber también un sistema de inyección y de extracción del aire, pero hacia afuera y no de estos de circuito cerrado. De pediluvios son esos tapetes con desinfectante para que uno se pare allí, de una marcha allí sobre el tapete de unos 2 o 3 segundos, impregne la suela de los zapatos en ese desinfectante. Hay algunos que son húmedos y otros son secos. Nosotros estamos prefiriendo los secos para evitar también accidentes después por resbalamientos al dejar el tapete. Si el piso es liso o algo, la persona se puede resbalar, caer. Si llueve, también puede haber mayor humedad y también prestarse a mayores problemas de accidentes o un potencial accidente. La instalación de videocámaras de detección de temperatura, cuando hay la capacidad económica de hacerlo, pues estas cámaras tienen la capacidad de incluso en la fila misma ya están tomando la temperatura a varias personas. He visto cámaras que tienen la capacidad hasta de 20, 25 personas al mismo tiempo y va detectando y va guardando esa información por el software que está asociado a esas cámaras. Pero lo más sencillo es
el tener unos termómetros de detección de temperatura por radiación infrarroja. Estos termómetros pueden variar los costos entre unos miles de pesos y varios cientos de miles de pesos, dependiendo de la marca y de las características. Una recomendación que sí les doy es que para disminuir un poco los costos de estos equipos, de estos termómetros de detección de radiación infrarroja, es cuando evalúen, compren los que tienen baterías de fácil reemplazo, o sea, los que usan baterías AA o AAA, y no compren esos que tienen baterías exóticas de litio y demás, que después conseguirlas, primero es un problema y segundo, si las consigo no son muy costosas. Les había hablado antes de una habilitación de espacios de espera para el control de temperatura en los accesos a las instituciones, ya que las personas pueden llegar con temperatura aumentada porque vienen en bicicleta, vienen caminando bajo el sol o vienen corriendo, lo que sea, y hay que verificar si la temperatura es mayor a 38 grados centígrados. Otros controles de ingeniería, uno de los temas bien complejos son las manijas de las puertas de los baños y las puertas de sitios de alimentación. ¿Por qué? Porque se ha determinado en todos los estudios que se han hecho durante mucho tiempo que uno de los elementos muy contaminados son esas perillas, manijas de las puertas de los baños sobre todo. Entonces, lo que se ha previsto o lo que hemos propuesto es cambiarlos por estos ganchos que se abren y se manejan con el pliegue del codo, que no haya contacto con las manos, o algunos también tienen un pedal en el pie, pero eso es mucho más difícil de manejarlo. Los ganchos, o cuando es posible, porque la instalación lo permite, porque tiene una semiesclusa, pues dejar la puerta abierta usando topes de las puertas para mejor ventilación y para evitar que la gente esté manipulando también las manijas de las puertas de los baños, si es que no hay la capacidad de poner esos ganchos. En lo posible, instalar lavamanos portátiles. Como les decía, hay una gran variedad de lavamanos portátiles. Algunos no requieren tampoco instalación a punto de agua. Tienen unos garrafones dentro de su mueble que algunos tienen gran capacidad, otros no tanto. Tienen el grave problema de estar recambiando con cierta frecuencia y recargando los botellones de agua, pero hay toda posibilidad. Si eso no es posible, pues entonces instalar unos dispensadores de sanitizante de manos, de desinfectantes de manos, pero hacerlo bien hecho. La desinfección de las manos con estos geles es igual al uso del jabón. Debe aplicarse una buena cantidad sobre la palma de las manos, hacer un extendido por la palma de las manos, por el dorso de las manos también, por los pliegues interdigitales, cambiar las manos, frotar bien y durante 20 segundos y no olvidar nunca el dedo pulgar, que generalmente se le olvida a uno que también al lavado y la desinfección existe. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué desinstalar los secadores de manos de aire caliente o de aire? Porque si recuerdan, la boquilla de esto generalmente va hacia abajo. Y les conté hace un rato que el virus es muy pesado y cae relativamente rápido al piso. Si nosotros manipulamos estos secadores, los activamos, pues el aire va hacia el piso. Recuerden que el aire caliente tiende a subir y sube también el virus y lo mantiene también suspendido en el ambiente, más o menos entre unos 52 metros y el riesgo es mucho mayor. En lo posible, quitar esos, si no se quitan, por lo menos desenergizarlos, dejarlos fuera de servicio e instalar dispensadores de rollos de papel para el secado de manos con papel desechable. En los administrativos, los controles para los trabajadores que no requieren actividad presencial seguirán realizando trabajo remoto, trabajo en casa o algunos que ya tienen modalidad de teletrabajo, tratar de continuarlo. Para los trabajadores presenciales, distribuir turnos en la semana, en los días, semana flexible, horarios flexibles, como la organización lo vea más conveniente para la gente, para mantener la salud y al mismo tiempo la productividad de las empresas. Hay una cosa que estamos siendo sometidos también por las indicaciones del Estado, que es la prohibición de los viajes nacionales y los internacionales desde que empezamos la cuarentena. Algunos países ya empiezan a abrir algunos de estos viajes, pero quiero señalarles que el riesgo es muy alto y tal vez no es tanto en estos momentos en los aviones y demás, sino es más en el transporte terrestre, en los ambientes cerrados, en los buses,
en los ambientes de los aeropuertos y las terminales de transporte, porque las aerolíneas ya han tomado sus medidas y tienen ciertos elementos sobre lo que mencioné anteriormente, los aires acondicionados y circulación de aire, que ya le han hecho la aplicación de los filtros de alta eficiencia biológica. Pero en los aeropuertos, terminales, los buses y demás, pues puede haber también alta probabilidad de contagio. Plan de capacitación sobre los modelos laborales. ¿Qué quiere decir eso? Hay que indicarle claramente a los trabajadores en qué modelo va a estar, en el modelo de trabajo en casa, trabajo remoto, cuántas veces a la semana, cuántos días, qué entregables está obligado a presentar a la dirección, a su jefatura. Eso es muy importante para que la gente también entienda cuál es su rol en estos temas de trabajo semipresencial. Esto debe estar evidentemente acompañado del plan de comunicación institucional, sobre todo el protocolo, y también debe haber un protocolo en el caso de recepción de mercancías, los equipos, los insumos, las materias primas, correspondencia, etcétera, porque pueden ser materiales que, aunque no se ha demostrado científicamente la capacidad de alguno de estos elementos de ser contagioso, pero sí se ha demostrado la presencia del virus hasta por varios días en ciertas superficies. Superficies blandas, algunas más que otras, en los elementos que son lisos, plástico, vidrio y demás, tienen menos capacidad y mucho más en papel y en cartón. Entonces, también hay que tener un protocolo de recepción de esas mercancías. Ese protocolo debe definir cuánto tiempo o cómo lo vamos a tratar antes de socializarlo o entregarlo a la unidad correspondiente. Y en controles de trabajo seguro, pues para que las personas tengan la información completa, en los accesos debe haber una señalización obligatoria, realizar el lavado o la desinfección de las manos con los lavamanos portátiles o los puntos de dispensación de los geles desinfectantes, y ojalá para lavado de agua y jabón, no para el desinfectante, el secado de manos con toalla de papel desechable. La disponibilidad permanente de desinfectantes en todas las áreas comunes, la asignación, entrega e información del uso apropiado y consistente de los elementos de protección personal. Y ahí quiero hacer nuevamente énfasis en los elementos de protección respiratoria. Debe usarse que cubra la nariz y la boca y durante toda la permanencia de la institución. Por un lado eso, por el otro lado, el protector respiratorio más adecuado es aquel de tipo quirúrgico o de tela de 3 capas, que cuando tengan la necesidad de hacer las solicitudes a los proveedores de este tipo de cosas, soliciten que sea de 3 capas. Esa tela tiene un código que se llama SMS, que significa que tiene 3 capas de alta eficiencia en la filtración, permite respirar tranquilamente. No usen los N95. Los N95 es para personal que está expuesto a ambientes con contaminación biológica o contaminación de tipo ambiental de material particulado. Realmente los N95 hay 2 tipos. Hay uno de tipo industrial y hay uno de tipo quirúrgico. El que se está recomendando para el personal de la salud y personal expuesto en ambientes de trabajo es de alta exposición biológica, como los laboratorios clínicos, es el N95 de tipo médico. También el mantenimiento, limpieza y desinfección adecuada de los elementos de protección personal reutilizables. Entonces, estas máscaras de tela, máscaras de protección respiratoria, aguantan hasta 50 lavadas, algunas de ellas, y en la ficha técnica está. A las 50 lavadas hay que descartarlos. ¿Y qué les recomiendo yo, dado lo que estamos observando a nivel poco ortodoxo de esto? Es que algunas personas los están recogiendo de las basuras, los lavan y los revenden. Entonces, ojalá sean destruidos, si son de tela cortados, si son de papel, pues destruidos para que no vuelvan a lavarse y ser reutilizados. La señalización adecuada del distanciamiento social y el cumplimiento de ese distanciamiento social, y divulgar a través de campañas el uso obligatorio de las máscaras de protección, tanto para el ingreso como para la circulación y permanencia en la institución. He visto que algunas personas la utilizan para cumplir con el requisito de entrada y el resto del tiempo lo tienen en el cuello o sobre el mentón, y solamente cuando se acerca el supervisor o alguna autoridad vuelven y se lo colocan de manera adecuada. Entonces, ese uso adecuado y consistente es muy importante para disminuir el impacto de esta epidemia. Aquí les voy a hablar, y esto es lo último que les quisiera comentar, que hay muchas preguntas sobre las pruebas.
Las pruebas, hay dos realmente que se están promoviendo en el mundo, unas llamadas pruebas rápidas, pero hay diferentes también pruebas rápidas. Les voy a hablar muy superficialmente sobre el PCR-RT, que eso quiere decir pruebas de reacción en cadena de polimerasa. ¿Qué es lo que quiere decir esto en términos un poco más coloquiales? Que es la que tiene la real capacidad de detección de fragmentos de material genético, en este caso el virus de coronavirus SARS-CoV-2 o que produce la enfermedad COVID-19. ¿Qué es lo que significa esto de la cadena de polimerasa en tiempo real? Es que se hace la toma de la muestra, se toma idealmente a nivel nasofaríngeo. Hay diferentes modalidades. Hay países que lo han tomado a nivel nasal. No es muy sensible ni muy específica la prueba de esta manera. Tampoco lo es en la garganta, con ciertos riesgos, además de que la persona tenga un reflejo nauseoso muy exacerbado, entonces puede poner en peligro a la persona y al examinador, a quien toma la muestra. Lo que se prefiere hoy en día es la toma de muestra a nivel nasofaríngeo. Ya hay personal muy capacitado en esto en todo el país. El personal se capacita rápidamente. Nosotros estamos aquí tomando muchas pruebas diariamente y es el ideal por esa detección específica del material genético que es capaz de establecer qué tipo de virus es dentro de los mismos coronavirus y definir qué es SARS-CoV-2 u otros coronavirus diferentes. Esa es la alta especificidad y la alta sensibilidad, pero tiene unos limitantes de tiempo. Hay que aplicarlo regularmente, ojalá 2 días después de iniciados los síntomas en pacientes sintomáticos, en personas con síntomas, y máximo hasta el 14 o 15º día, porque después ya no puede que no haya presencia de material genético suficiente y nos puede dar falsos negativos aún con personas que estén presentando enfermedad. ¿En quiénes se recomienda esta prueba? En personas que tienen síntomas respiratorios, en sospechosos porque tienen uno o dos de estos criterios, o que han estado en contacto estrecho con personas diagnosticadas, o los asintomáticos, que va a ser la generalidad de las poblaciones. Ustedes han oído el tema porcentual. El 80% en general de las personas del mundo vamos a estar infectados o contagiados de este virus, y la mayoría, ese 80%, perdón, la idea es que el 100% de la población del mundo en algún momento llegue a contagiarse, pero de ese 100%, el 80% va a ser asintomático, ni siquiera se va a dar cuenta que tiene el virus adentro. Algunos otros, el 20% restante, va a sufrir síntomas leves o moderados y solamente un muy bajo porcentaje que está cercano entre el 2 y el 2.5 o 3 va a llegar a la necesidad de unidades de cuidado intensivo. Eso es lo que queremos evitar y por eso es tan importante aplicar las pruebas también y darnos tiempo de manejar las pacientes de manera adecuada antes de llegar a una unidad de cuidado intensivo. No es nada bueno estar allí, no es nada bueno estar con un ventilador. Eso tiene muchos riesgos también adicionales, que no solamente es que uno llegue allí y allá le van a salvar la vida, porque probablemente va a tener otras complicaciones muy serias y en un ambiente hospitalario pues de esa índole no es lo mejor. También se utilizan mucho estas pruebas para la vigilancia epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que con el tiempo, algunos países como Japón, Corea y demás, otros Japones de los que primero estuvieron expuestos a esta pandemia, pues empezaron a hacer las pruebas, pero las hacían en general a todo el que podían, a casi todo el mundo. Luego se dieron cuenta que puede ser un desperdicio de recursos y puede haber algunos elementos en los cuales se hacen de manera aleatoria o con poblaciones muy específicas por exposición y por riesgo y por algunos, como está mencionado anteriormente, sintomáticos, sospechosos, contactos estrechos o personas asintomáticas pero con riesgo. La otra prueba son las pruebas llamadas en general, en Colombia le han dado el nombre de pruebas rápidas, que son aquellas pruebas inmunoserológicas o técnicamente llamadas de inmunocromatografía. Estas son los que tiene una presentación muy parecida el elemento al de las pruebas de embarazo, pero a diferencia de la prueba de embarazo, esto no se puede hacer en orina, esto hay que hacerlo en sangre.
debe ser realizado por un profesional de la salud, porque no es simplemente sacar la gota de sangre, ponerla en un sitio y que esto marque. Hay que tener también todo el kit completo para poder hacer la prueba bien hecha. Esto idealmente también, como su nombre lo dice, serológico, debe ser en suero. Los que hemos estado trabajando en este tema, creemos firmemente que, aunque la prueba está definida como una prueba rápida que se puede hacer por punción en el pulpejo del dedo, sacar una gotica de sangre, colocarla y luego colocar, bueno, ¿qué significa esto? Que hay unos elementos de las proteínas del virus que están impresos en un papel. Al contacto con la sangre de la persona, lo que hace es una marcación si la persona tiene anticuerpos, o sea, ya tiene elementos de defensa contra el virus, y eso haría que la persona tenga cierto grado de protección. Pero no sabemos aún, porque apenas llevamos 6 meses de esta pandemia, si esa protección va a ser definitiva, si es temporal, lo mismo que puede pasar con las vacunas. No sabemos, como lo que ocurre con la vacuna de influenza. La influenza hay que aplicarla cada año por los cambios en las cepas, los subtipos y todo lo demás que ocurre. Entonces, un poquito de paciencia para todos nosotros en el tema. Llevamos muy poco tiempo del conocimiento de este virus, entonces no sabemos todavía si esos anticuerpos son ya definitivos. Por eso es que tampoco promovemos que los anticuerpos o esta detección de anticuerpos a través de estas pruebas sea el salvoconducto para estar circulando libremente por el país o por las ciudades o por las empresas. Son muy útiles para idealmente se deben practicar en suero, entonces la mejor y mayor sensibilidad la tendríamos a través de llevar esa muestra de sangre de tipo venoso al laboratorio, pasarlo por una centrífuga, tomar el suero y ahí sí aplicar la prueba. Entonces ya no sería una prueba tan rápida, nos demoraríamos cerca de media hora. Regularmente cuando lo toman en casa, además se demoran entre 10 y 15 minutos o 20 minutos. Allí llevándolo al laboratorio serían unos 10 o 15 minutos más. Pero si deciden comprarlas, pues acudan a un profesional de la salud que sepa interpretar muy bien esto. Hay muchos laboratorios en el mundo que las están produciendo, pero de manera general, si van a optar por una cosa de estas, deben contar estos equipos con las 3 bandas. Una banda de control, una banda que mide las inmunoglobulinas M, que quiere decir que la persona, si es positiva a esa banda, si sale oscurito en el material, les puede decir que la persona estuvo o está en contacto cercano con el virus, y esa cesa muy rápidamente. Esa no es una marcación que dure mucho tiempo. En el mejor de los casos se da entre el 7º día y el día 14 máximo. Estoy hablando en términos generales, esto puede tener variaciones. Aquí no hay nada absolutamente dicho, ni hay tampoco un conocimiento tan profundo que nos indique que esto es matemático, que entre el día tal y el tal sí son positivas y en otro no. Pero la que dice IgG, que es inmunoglobulina G, es la que da la respuesta inmunológica más a largo plazo o más permanente, si es que se pudiera decir eso con relación a este virus, y debe tener las 3. La de control, que es muy importante para saber si esto está funcionando bien, está detectando las inmunoglobulinas, y sobre todo nos interesa muchísimo ver la IgG a nivel de control epidemiológico. ¿Cómo hacer entonces para que ustedes puedan determinar, y todos nosotros, cuál es el grado de riesgo de las personas? Tenemos lo siguiente, esto es la pirámide de la OSHA, que vuelvo a tener una referencia como la que tuve anteriormente con esto. ¿Quiénes están en muy alto riesgo? Trabajadores de la salud en primera línea de atención de pacientes contagiados en los hospitales, los trabajadores de los laboratorios de diagnóstico clínico. En muy alto, esas son las personas que están ahí. Primera línea de trabajadores de la salud, trabajadores que trabajan en los hospitales, pero que no son profesionales ni médicos, ni enfermería, ni circulantes de enfermería y demás, sino aquellos que también hacen la labor de aseo de las unidades de cuidado intensivo y demás. Esos son trabajadores en muy alto riesgo. ¿Quiénes están en alto? Los que no tienen contacto directo, pero son trabajadores de la salud, que trabajan en general en los hospitales y en las clínicas, y toda persona que tenga atención a público, o sea, recepcionistas, personas que van a hacer trabajos domiciliarios, por ejemplo, de televisión por cable, todo este tipo de atención a nivel domiciliario o atención de público se considera también personal de alto riesgo. ¿Quiénes están en riesgo medio? Los trabajadores de servicios básicos,
aseo en general de las instalaciones empresariales y demás. Aquí mencioné profesores, estudiantes, mientras no estén en el ambiente en el cual no haya una situación de distanciamiento social adecuado y demás, con el uso adecuado de los protectores respiratorios, son personas que se consideran en nivel medio de riesgo. Y en el bajo, el personal administrativo, evidentemente aquellos que están en trabajo remoto, el riesgo más bajo está en el núcleo familiar, siempre y cuando uno se cuide al salir de compras, al ir al banco, hacer todas esas posibilidades que aún hoy en día nos permiten. Y vuelvo, y estudiantes, profesores que estén 100% virtuales en actividades que inicialmente eran muy presenciales, pero que actualmente, dadas las circunstancias de esta pandemia, pues nos tienen a muchos a nivel de trabajo remoto o en actividades desde casa. Pues eso era lo que les tenía por contar. Muchísimas gracias por su atención. No sé si en este momento hay alguna inquietud, alguna duda o preguntas. Entonces, a usted por este espacio. Sí, tenemos varias preguntas de los asistentes. Recuerden que este es un evento organizado para ustedes en la zona Caribe de Colombia. La primera pregunta nos la hace María Paola Alba y habla qué información tiene acerca de la desinfección con ozono, doctor Otavalo. Discúlpame, ¿me repites la pregunta, por favor? Nos hace la pregunta María Paola Alba sobre qué información tiene acerca de la desinfección con ozono. Bueno, es una desinfección bastante eficiente. No está fácilmente disponible y puede ser costosa, al igual que la desinfección, y de pronto me adelanto un poquito, de ciertos artículos a través de cámaras de luz infrarroja, de las mismas que se utilizan en ciertos laboratorios para desinfección de áreas. Entonces, es muy eficiente. Hay muy buena referencia a nivel mundial de las personas que han investigado científicamente la capacidad de desinfección, pero no es fácilmente asequible o el acceso a esa tecnología no es tan barata. Ok. Una segunda pregunta de Santiago. Nos dice, para empresas pequeñas los costos de los elementos de bioseguridad son muy elevados y no compensan con el rendimiento de la empresa, por lo cual es insostenible. ¿Qué alternativas existen? Les decía que la protección respiratoria es la más importante. El lavado de manos con agua y jabón, otra muy importante, y el distanciamiento social. Esas dos últimas, realmente el costo es muy bajo. Uno puede hacer señalización de las áreas con cintas autoadhesivas en el piso, no necesita tampoco invertir grandes sumas de dinero en una señalización muy sofisticada. Sobre la protección respiratoria, para disminuir los costos, yo sé que además se ha disparado este costo de los elementos de protección personal, algo que antes nos valía 3.600 pesos, ahora nos lo cobran en 14.000, 15.000 y más pesos. La mayoría de estas cosas eran importadas, había muy poca producción nacional, aunque actualmente hay protección nacional, también sus costos son muy altos. Ahí mi recomendación para cumplir con este elemento de protección respiratoria sería esos protectores respiratorios de triple capa de tela que aguantan 50 lavadas, bien utilizados, sería una forma de disminuir los costos de esto. No es necesario que compren guantes, si no están en exposición permanente porque no hay contacto con pacientes y demás, están en ambientes empresariales o institucionales diferentes a los de la salud, no hay necesidad de estar comprando guantes, batas desechables, calzado especial y demás. No, lo más importante allí son esas tres cosas. Protección respiratoria, que esa de tela de 3 capas les ayuda a que optimicen los recursos, lo entregan a cada persona lo utiliza, lo lleva y lo lava 50 veces, a la 51 lo desecha y vuelven y le entregan alguno de estos. Creo que esa es una de las formas más eficientes de mejorar esa capacidad de recursos. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que creo que todos tenemos. ¿Cuál es la temperatura de alerta? ¿Se habla de 37.5, 37.8 o 38 grados? ¿Cuál es la adecuada? Mira, una temperatura de 37,5 hacia arriba, ya los médicos le llamamos a esto febrícula.
eso puede ser el primer síntoma de que algo no está funcionando bien. Pero si mi temperatura por más de 2 días está por encima de 38 grados centígrados, es una alerta mayor. Es uno de los elementos claves, uno de los signos claves de posible infección con coronavirus. Muchas gracias. Santiago pregunta, si alguno de mis empleados tiene síntomas y necesita una prueba, ¿la tenemos que costear los empresarios? No necesariamente. Un paciente con síntomas, si uno lo detecta dentro de su empresa, la indicación es inmediatamente aislamiento en casa por ser sintomático. En esa situación de indicarle el aislamiento en casa, también tiene la obligación de avisarle a su EPS, y la EPS como le llamamos técnicamente aseguradora en temas de salud. Esa EPS también notifica a la Secretaría de Salud del municipio o del ente territorial que esté a cargo de esto. Esa persona va a recibir la visita de los entes del Estado o de la EPS. Ellos tienen la obligación de darle toda la información y de practicar las pruebas en caso necesario. Y no solo a la persona afectada, sino a sus contactos estrechos. Si hubo contacto estrecho, porque aún con el aislamiento, algunas personas creen que el aislamiento es en casa y que la familia es inmune. No, no es así. El aislamiento debe ser en su habitación, solo la familia, el contacto básico para la alimentación y demás, debe tener también sus restricciones en el uso de las toallas y demás, que haya el menor contacto posible. Pero para contestar concretamente, la prueba se la debería hacer la EPS correspondiente. O en caso que no sea la EPS, debe ser la autoridad sanitaria. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Salud de Bogotá. En el caso de otros municipios, las Secretarías de Salud o las direcciones de salud de cada municipio. Muchas gracias. Joan Rincón nos pregunta, ¿es de uso obligatorio los tapetes desinfectantes? No, no es de uso obligatorio, es una opción. Es una opción que depende también de la sustancia que uno elija para utilizar. Los costos son más o menos. Incluso doy otro dato, donde hay parqueaderos, también se está usando algo que hemos llamado no pediluvios, sino llantiluvios. O sea, para que el carro circule sobre el tapete y también desinfecte, porque puede haber en el piso, como les decía, el virus es muy pesado y cae relativamente rápido allí y se mantiene en el piso unas buenas horas. Ese no es obligatorio, puede haber también sustancias que puede uno tener como el alcohol glicerinado o alcohol de alto grado, alcohol etílico de 70, 80 grados, que uno a través de un sistema de aspersión, puede ser en una de estas que tiene una válvula específica y desinfecta los zapatos. En muchos edificios y en muchas instituciones lo tienen, no es necesario el pediluvio, pero sí desinfectar los zapatos, la suela y la superficie del zapato. Okay. Nos pregunta Ricardo Pinilla, ¿dónde conseguir guías para bioseguridad? Realmente no se encuentra mucho. En el ministerio ha producido algunas. En el Distrito Capital en Bogotá también han circulado algunos y los administradores de los edificios tienen la responsabilidad de colocar esa señalización en cada uno de los edificios. No conozco alguna que sea generalizada, pero básicamente en los edificios debe haber las mismas situaciones que pueden existir cuando uno llega a la empresa, con una gran diferencia. Allí hay una recomendación que yo hago de manera absoluta. Al regreso a casa, debe uno, si es posible, dejar el calzado afuera después de pasarle la desinfección. Bien. 2, lavarse inmediatamente las manos antes de saludar a cualquier persona de la casa. No saludar de besos, abrazos y demás, por más amor que uno le tenga a la señora y a los hijos o a la novia, pero debe uno ser muy consciente de que viene de la calle, viene del transporte público, viene de ambientes en los cuales puede haber estado expuesto. El lavado de manos es muy importante y lo otro mínimo es el lavado de la cara con agua y jabón. Si es posible, dejar la ropa de calle o de transporte en un balde con agua y jabón, pasar a la ducha, bañarse, ponerse una ropa ya de manejo interno de casa y ahí sí proceder a saludar y a compartir con los otros miembros de la familia, todo para protegerlos a ella y protegernos nosotros. Ok, otra pregunta más y vamos para las últimas 3. Ricardo Puente nos pregunta, ¿un trabajador se puede negar a ser el practicante
de las pruebas de temperatura porque considera que es acercarse mucho a otra persona? No, en la legislación actual, en el cual las normas hacen que todos los ciudadanos en Colombia, por lo menos estoy hablando en Colombia, nos veamos obligados a acatar todas las normas de bioseguridad expuestas, y esto también se puede referir a esa resolución 666. Allí en esos capítulos ven la obligatoriedad del empleador y del empleado de acatar todas las normas, y dentro de eso está el control de temperatura. Y lo otro que tiene que acatar el empleado es reportarle a su empleador todos los días su estado de salud. Entonces no puede negarse a esa condición de la medición de temperatura. Puede que se niegue a que sea tocado con uno de estos termómetros de contacto, pero por eso recomendamos los termómetros que no tienen contacto, que simplemente detectan la radiación infrarroja del cuerpo humano. Gracias, doctor Talabra. Angélica Beltrán nos pregunta si tiene algún protocolo especial para hoteles. Para hoteles no lo conozco realmente, sé que sí existen, sé que lo están desarrollando. El tema de hotelería probablemente no va a ser de los primeros en apertura a nivel de disminución de toda esta cuarentena, pero básicamente sí creo que la asociación de hotelería, de hoteleros, y hay otra organización a nivel internacional que sí ya tiene el protocolo. Tuve contacto con él, pero les mentiría porque no lo he estudiado profundamente, pero sí existe. No recuerdo cómo se llama la organización internacional, pero existe ya ese documento. Ok. Santiago Ponte, ¿el COVID ya es una enfermedad laboral? Si se demuestra el contagio en la empresa, ¿tengo que indemnizar al empleado? Depende. Está definido como enfermedad laboral para el personal expuesto porque atiende pacientes con esta enfermedad. Eso incluye profesionales de la salud, eso no es solo médicos, hay enfermeras, camilleros, circulantes, instrumentadoras, todo el personal que pueda estar expuesto en salud. Lo mismo que aquellos cuidadores de pacientes en casa que están contratados específicamente para eso. Los demás no, si uno tiene una exposición en la calle o en el trabajo, aunque en el ministerio está definido como una enfermedad profesional, pero si uno lee la letra menuda, es para el personal realmente expuesto al cuidado, por estar cuidando, atendiendo personas con la infección. Okay. Gina Quintana nos pregunta si el uso del guante se descarta totalmente. El uso de guantes en personal que no maneja riesgo por exposición, porque no hay un contacto con superficies en donde, o asociado con sistemas de salud. Entonces, aquellas personas que trabajan en instituciones de salud, ya sea hospitales, clínicas, consultorios, ahí puede haber una exposición directa, y entonces todo el personal que hace los servicios de aseo, mantenimiento y demás debe contar con todos los elementos de protección, incluyendo guantes. Pero no es una situación muy conveniente salir a hacer mercado con guantes, ir al trabajo con guantes, el transporte público en guantes. La mejor opción, además, ¿por qué? Porque le da a uno cierta falsa seguridad, ¿no? El tapabocas, el mal llamado tapabocas puesto sobre la boca. Yo sí lo uso, pero no lo uso bien, entonces me está dando una falsa seguridad. El guante, cuando se lo quita a uno, y es que los guantes tienen una condición al igual que el tapabocas. Voy a hacer algo aquí un poquito didáctico. Si esto fuera un tapabocas, si este pañito limpiador de lentes fuera mi tapabocas, y yo al quitármelo tengo contacto con la superficie externa, ya mi mano quedó potencialmente contaminada, ¿sí? Ahí hay un riesgo. Lo mismo ocurre con los guantes. Si uno no tiene la técnica adecuada para quitarse los guantes, puede ser mayor el riesgo que el beneficio que le está originando. Entonces los guantes definitivamente no para todos los trabajos y la cotidianidad, no. Solo para personal que trabaja expuesto, ya sea en laboratorios o en cualquier elemento del sistema de salud. Ok, muchas gracias. Nos preguntan que si es verdad que los parqueaderos están expuestos al calor, ayudan a mitigar el riesgo de propagación. Bueno, esto todavía no hay una contundente demostración científica. Se ha dicho a nivel general que el frío promueve la mayor estabilidad del virus en el ambiente, y que el calor
puede afectar a ese virus para que caiga más prontamente y no dure tanto tiempo suspendido en el ambiente. Pero no quiere decir específicamente que en un parqueadero que tenga mayor temperatura uno puede estar más tranquilo. Hay que tener en cuenta también allí que el contacto con las manijas del carro, las chapas, todo este tipo de cosas puede ser también un potencial de contaminación. Hay que recordar también, y eso valga la pregunta también para ampliar un poquito la situación, cada vez que uno utiliza el carro, que sale a la calle, va de compras y demás, al retornar y parquear su carro, debe también con el mismo gel desinfectante pasarla por el timón, por las manijas, por la barra de cambios, por el freno de mano, por la manija del freno de mano. Lo que uno haya tocado dentro del carro también debe ser manejado con desinfección. Pero parqueaderos, concretamente, no hay ninguna evidencia científica que respalde eso. Muchas gracias. Otra pregunta muy interesante de Santiago Rizo y dice así, ¿las luces UV instaladas dentro de las unidades manejadoras de aire centrales sirven para el control del virus? Igual pregunta sobre dispositivos que instalan en las rejillas del retorno de las manejadoras de los mini splits, de los aires acondicionados. Sí, como les decía, una de las tecnologías de desinfección más limpia y menos dañina para los equipos y en general muy eficiente es la UV. Eso además en los sistemas de aire debe estar acompañado idealmente de filtros HEPA, HEPA con H, ¿no? HEPA, que son esos filtros que se colocan normalmente estamos acostumbrados a verlos en las cámaras de extracción, en los laboratorios y demás, pero en estos sistemas de aire acondicionado, sobre todo, insisto, los de sistemas cerrados, es muy importante. Si tienen la capacidad de tener las dos cosas, sería lo ideal. Sistema abierto, normal, con UV, puede ser muy eficiente. Sistema cerrado con los filtros HEPA adecuados y UV, mucho más eficiente. Perfecto, doctor. Las últimas dos preguntas. Nelly Baena nos pregunta, ¿los tapabocas elaborados en telas antifluidos y clororesistentes son apropiados para uso del personal en las empresas distintas a médicos y enfermeras? Sí, siempre y cuando tengan 3 capas de tela. Insisto, cuando uno pide la ficha técnica de la tela, debe decir SMS, es lo ideal. Sí son muy eficientes para las actividades que no sean de tipo salud. Todas las, y los que les recomiendo son esas que además toleran hasta 50 lavadas con agua, jabón, se pone a secar y puede ser reutilizado tranquilamente. De otro tipo de tapabocas estamos haciendo también análisis. El problema de los tapabocas expuestos a radiación, por ejemplo, UV, es que todos los tapabocas tienen pliegues. ¿Cómo hacemos para que, porque la radiación tiene que ser sobre toda la superficie? Entonces, si está el pliegue, entre los pliegues puede haber todavía presencia de virus. Entonces, tenemos que buscar los elementos en los cuales puede estar expuesto. Esos de tela, como son lavables con agua y jabón, muy buena idea. Y si son blancos y puede usar alguna tema con alguno que tenga hipoclorito, pues mejor aún para la lavada. Perfecto. Y la última pregunta de Juliana Rendón. ¿Cuáles son las recomendaciones para empleadas domésticas? Bueno, ahí tenemos que tener ciertos cuidados adicionales porque realmente es una persona ajena al entorno familiar inmediato. Hay que tener en cuenta que esa persona puede venir en transporte público, puede estar expuesta a otras condiciones en las cuales al ingreso a la casa, que es su ambiente de trabajo, tiene que tener muy claro cuáles son los elementos de bioseguridad. Tiene que lavarse muy bien las manos, ojalá hasta la parte proximal del brazo, perdón, la parte distal del brazo, incluyendo la parte aquí de la muñeca, lavarse la cara con agua, jabón, antes de proceder a cualquier cosa allí. Al salir de allí, pues la misma situación. Y yo diría que es muy importante, como es su ambiente de trabajo, la medición de la temperatura diaria. Como cualquier trabajador, está obligado a reportar cualquier síntoma, cualquier elemento que lo haga sospechoso de una infección por el coronavirus. Ahora, evidentemente hay ciertas cosas que están relacionadas con síntomas y signos generales, como todas las virosis, como todas las gripas, los resfriados, pero hay que descartar la posibilidad. Entonces, estas personas, ¿yo qué sugiero? Como es su ambiente de trabajo, al ingreso, toma de temperatura, lavado de manos exhaustivo con agua, jabón durante 20 segundos,
Luego lavado de cara también, muy exhaustivo con agua, jabón. Usar el tapabocas durante todo su proceso, durante la actividad. Es un ambiente de trabajo, debe respetarse ese ambiente de trabajo. Entonces, hacerlo de igual manera. Yo he visto que ha sido muy flexible el tema. Como insisto, son personas ajenas a la situación, sobre todo aquellas que trabajan diario. Si es una persona que está de planta dentro de la casa, dentro del apartamento, la cosa cambiaría un poquito porque sería como otra persona más del entorno familiar. Pero cuando se entra y se sale, pues tiene el gran riesgo durante el transporte público. Muchísimas gracias, doctor Talura. Infinito agradecimiento a todo nuestro cuerpo profesional que ha respaldado esta iniciativa. Un agradecimiento muy especial a los medios de comunicación, especialmente a RCN, nuestro aliado principal, el Universal, la República, el Isleño y demás diarios locales. Los invitamos a un panel que realizaremos el miércoles 17 de junio en la mañana con los presidentes de las cámaras de comercio del Caribe, donde hablaremos de la reactivación económica en la región. No olviden, por favor, contestar una encuesta que les estamos enviando para poder medir el nivel de satisfacción de esta sesión del día de hoy, y los invitamos al resto de conferencias que tendremos toda la semana. Recuerden que Estamos Contigo Caribe es una campaña promovida por Uniandes Caribe con liderazgo de Marcela Ariza, que cuenta con el respaldo de más de 60 aliados en toda la región, alcaldías, gobernaciones, cámaras de comercio, gremios, medios de comunicación y demás entidades de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Estamos Contigo Caribe es un consultor empresarial que pretende restablecer el tejido empresarial de la región Caribe, atendiendo las necesidades más apremiantes del sector PYME y dando orientaciones prácticas a los empresarios para reactivar la producción durante y después del COVID-19. Muchas gracias por esta participación, nos esperamos en la siguiente sesión. Y doctor Otálora, nuevamente muy agradecido y esperamos que hayan sido satisfechas las respuestas que hicieron a través del chat y que también nos hicieron a través de Facebook. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, un buen día para todos.